Buenas noches, amados hermanos. Dios les bendiga grandemente. Una vez más estamos acá para compartir la palabra del Señor. Hoy seguimos estudiando el capítulo 5 del Evangelio según Mateo y nos toca hablar sobre la vigencia de la ley. Versículos del capítulo 5, versos 18 al 20. Así que vamos a orar para comenzar. Recuerde, somos Eclesía, Pastores Unidos para la proclamación del Evangelio desde acá de la vía de San Juan, Zacatepeques. Acompáñame en oración en esta noche, por favor. Bendito Dios y eterno Padre, en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, hoy nos ponemos delante de tu presencia, pedimos tu bendición para poder compartir con tu pueblo, con tus hijos, con tus hijas, el mensaje de tu palabra, lo que tú has puesto en nuestros corazones, lo que tú quieres que reflexionemos acerca de tu bendita palabra. Gracias por este tiempo, nos ponemos en tus manos, en el nombre poderoso de Jesús, tu Hijo, nuestro Señor, quien vive y reina por siempre. Amén y amén. Nos toca entonces en esta noche hablar sobre la vigencia de la ley. Estuvimos hablando las semanas anteriores algunas cosas de que el Señor no vino a abolir la ley, sino que vino a darle un propósito, a cumplir el propósito de la ley. Y hoy nos toca hablar sobre la vigencia de la ley. Leemos entonces los versículos 18 al 20 que dicen: porque en verdad os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, no se perderá ni la letra más pequeña, ni una tilde de la ley, hasta que toda se cumpla. Cualquiera pues que anule uno de estos mandamientos, aún de los más pequeños, y así lo enseñe a otros, será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. Pero cualquiera que los guarde y los enseñe, será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Empecemos hablando sobre la permanencia de la palabra de Dios. Recordemos que Dios es un Dios eterno. Y no sabemos todo lo que implica, porque nosotros no somos eternos, somos temporales, no sabemos todo lo que implica ese término eterno o lo que quiere decir, pero entre otras cosas, lo que sí podemos decir es que no está sujeto a las variaciones y a las fluctuaciones del tiempo. También podemos decir que todo lo que es y todo lo que hace permanece para siempre. Por lo tanto, su palabra también permanece para siempre. Recordemos que la ley de Dios es irrevocable, inmutable y eterna. Es como la de lo que la Biblia describe, una manera de hacerlo. Es como se describe la ley de Media y de Persia, que tenemos dos eventos en las Escrituras que marcan eso, como en el caso de Daniel, en el foso de los leones. El rey dio la orden y no podía hacerse para atrás. De hecho, no se hizo atrás y Daniel tuvo que ser puesto en el foso de los leones. Y en el libro de Esther también encontramos cómo el rey Asuero tuvo que hacer algo porque había dado un edicto para que se atacaran a todos los judíos, a todos los que vivían en el imperio, que eran del pueblo de Israel o del pueblo del Dios. El rey no podía abolir lo escrito, sino que tenía que someterse él mismo a los dictados que ya estaban hechos. Así es la ley de Dios. Sus preceptos se han de cumplir, no porque Dios esté por debajo de sus decretos, sino porque la misma ley refleja la justicia intrínseca, interna, esa inherente de Dios. Como dijo Jesús en alguna ocasión allá en San Juan 10:35, la Escritura no se puede violar. La Nueva Traducción Viviente dice: y ustedes bien saben que las Escrituras no pueden ser modificadas, ¿verdad? Esa es la forma en que lo traduce la Nueva Traducción Viviente. No pueden ser modificadas. La palabra de Dios es veraz y por tanto no puede ser esquivada, encubierta o cambiada. Eso es muy importante para los que vivimos en este tiempo, en esta sociedad, donde todo es buscarle la trampa, buscar el camino corto de la ley, y aquellos que quieren sujetarse a la ley tal como es,
los que son considerados como fanáticos o represores, ¿verdad? Y no siempre están en esa condición de acatar la ley. Pero la ley de Dios debemos acatarla porque su vigencia es permanente. Cristo introduce su afirmación acerca de la naturaleza inmutable de la ley mediante esta frase: en verdad os digo. Así lo dice la Reina Valera: en verdad os digo. Frase que indica el carácter solemne de lo que viene a continuación, de lo que va a decir. Es una expresión de una suprema autoridad legislativa, mediante la cual el Señor nos pide que prestemos una atención especial a lo que está a punto de decir. Esta afirmación es reforzada por el uso de dos frases, o vamos a tratar de explicarla a razón de estas dos frases. La que hace referencia al cielo y la tierra, y la que hace referencia a la J y la tilde. La primera, del cielo y la tierra, enfatiza la idea de la permanencia de la ley, colocando como límites de su vigencia el fin de la era presente del tiempo y espacio. Mientras dure la tierra, mientras el mundo sea mundo, la ley seguirá vigente. No va a cambiar en aquel tiempo y también, déjeme decirle, ahora mismo. La segunda afirma que esta vigencia se ve aún en los detalles más pequeños, los mínimos detalles. Ninguna palabra del texto de la ley, ninguna estructura de su redacción, ninguna idea, por insignificante que parezca, le sobra, sino que todo está allí por una sabia inspiración de Dios. Todo en la Biblia es intencional, hasta el detalle más pequeño tiene una intención de comunicarnos algo, y a lo cual debemos de prestarle mucha atención. La primera afirmación ofrece para algunos alguna dificultad. Parece establecer dos límites al mismo tiempo. Ni una letra pequeña, dice Cristo, pasará de la ley. Y en primer lugar, hasta que pase el cielo y la tierra, y en segundo lugar, hasta que todo se cumpla. La dificultad es solo aparente, porque sin duda para Cristo los dos periodos son iguales. El perfecto cumplimiento de todo lo que está en las Escrituras dice, o que todo lo que las Escrituras dice, deberán de coincidir en el día final. Algunas cosas se cumplieron ya en el momento de su nacimiento, otras se cumplen en torno a su muerte y resurrección, pero otras tendrán cumplimiento en el día final, en el día en que todo termine tal y como nosotros lo conocemos. Los judíos le decían la consumación de los siglos. La segunda frase, la palabra griega traducida en algunas versiones como la J o la tilde, seguramente se está refiriendo a una letra que se llama la Yod, que es la letra más pequeña del alfabeto hebreo y que más parece como un apóstrofe o apóstrofo, depende donde lo pronuncie, y algunas veces traduce como una tilde, y es una marca muy pequeña que en ciertas letras hebreas cambian no solo la fonética, sino también el significado, y el sentido es claro. Lo que el Señor quiere decir claramente es: ni siquiera los detalles aparentemente más insignificantes, aquellos que pareciera para algunos no tener importancia, ningún detalle de esos del Antiguo Testamento pueden ser anulados o desdichos o modificados. Y es ahora, en este tiempo, como creyentes, es hoy que nos toca volver a nuestras raíces y afirmemos otra vez de una plena confianza en la fidedigna autoridad e inspiración de todas las Escrituras. Las Escrituras no van a cambiar. Los tiempos cambian, las formas cambian, pero la palabra de Dios no cambia. Cambia la forma de hacer algo, pero no cambia la esencia de la palabra tal y como Dios lo dijo, incluyendo los detalles más pequeños. Cada vez más aparece entre nosotros la noción de esta que contiene revelación divina, en contraste con la idea que son palabras de Dios.
Es decir, se va extendiendo un concepto evaluado de la inspiración o de las verdades bíblicas. No se cuestiona que podamos tener alguna iluminación de parte de Dios, pero por sobre todo lo que nosotros podamos sentir o pensar o tratar de deducir, nada cambia a lo que Dios ha dicho en su palabra, nada caduca. Algunas cosas van a ser puramente humanas, pero eso no es cristianismo. A nosotros entonces nos corresponde la enseñanza de Cristo, nos corresponde ponerle atención, cuidado a la enseñanza de Cristo. Jesús dice que las Escrituras son vigentes hasta en sus detalles. Es lo que está diciendo la Biblia. Son vigentes hasta en el mínimo detalle. A eso nosotros debemos ir, amén, y luchar por conservar nuestra herencia. No porque se trate de algo nuestro, sino porque es lo que Dios mismo nos revela acerca de su palabra. Pero por otro lado, la vigencia permanente de la ley hasta en sus detalles pequeños parece una mala noticia. Déjeme decirle por qué. Sencillamente porque la ley se interpone como factor que nos acusa y nos condena ante Dios. Es la ley la que señala el pecado. Es la ley la que nos hace ver en qué fallamos. Parece entonces que la ley elimina toda esperanza de salvación, toda posibilidad de entrar en el reino de los cielos. Eso parece. ¿Qué hacemos entonces? No hay solución posible en términos de abolición o retoque o modificación, dado su carácter eterno. La única manera en que la ley puede perder su vigencia como nuestro acusador es cumpliéndose, que se cumpla la ley. Es decir, si Dios mismo introduce otro factor que sin abolirla modifica sus defectos. Es decir, la única manera es cumplirla. Por eso, como estudiamos hace unas semanas, Jesús dijo, yo vino a cumplir la ley y a darle un propósito. No se trata de abolirla, se trata de cumplirla. Recordemos los dos ejemplos de Daniel y Esther. El rey Darío, en el caso de Daniel, el rey Darío no pudo anular la sentencia contra Daniel. El profeta tuvo que ser echado al foso de los leones. Sin embargo, no murió. Dios envió a su ángel para cerrar la boca de los leones. Eso dice Daniel 6:22. Se interpuso un factor que sin hacer violencia a la ley hizo posible la salvación de Daniel. Vale la pena pensar en el momento que estamos viviendo en nuestra nación con la segunda vuelta electoral. Muchas cosas se dicen, pero debemos de poner atención a lo que dice la palabra de Dios. Y eso no va a cambiar. Eso no va a cambiar. Pero Dios va a hacer lo que sea necesario hacer. En el caso de Esther, los judíos en ese tiempo tuvieron que afrontar la espada de sus enemigos. Asuero promulgó un decreto para ayudar, un decreto que permitía que lo hicieran armados. Un edicto irrevocable fue contestado por otro igualmente irrevocable. La ley no fue abolida, pero su terrible efecto destructor fue anulado por otro principio que la supeditaba, otro principio que era como mejor, y eso es lo que está pasando. Por eso en este sermón del monte vamos a oír o hemos oído, oíste que fue dicho, pero yo os digo, porque es Dios dando ese camino para poder cumplirla. De esa misma manera Dios contrarresta los efectos condenatorios de su ley, haciendo que la sentencia con nosotros sea cumplida. La diferencia es que es en la persona de Jesucristo, y eso nos permite revestirnos de justicia. Pablo lo va a decir en el libro de Romanos: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La ley no ha cambiado, pero Dios ha hecho una provisión para que no tengamos que sufrir esos rigores de la ley. Jura con juramento, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, así lo dice Hebreos 7. Y así todo efecto práctico, Él quita el primero para establecer lo segundo. En esencia, Dios no hace violencia a su propia ley, sino que hace una provisión para que los que estábamos bajo la condenación de la ley, ahora podamos estar
firmemente en la gracia colocados. Nos reviste de la justicia de Cristo y nos transforma por su Espíritu. Así nos arma contra los ataques del acusador de los hermanos. Así también el envío a uno mayor que los ángeles. Y ese que él envió mayor que los ángeles es el que cerró la boca del león. Es el que puso en el corazón de Azuero cambiar, a dar un nuevo edicto. Y es aquel que permite, o que permitió, o que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¡Qué maravilloso! Debemos entender que la ley no se dejó de cumplir. Es una provisión de Dios para que podamos entender esa gracia y ese amor. ¿Cuándo entonces se cumplió la ley? Como ya hemos visto o vimos en los capítulos anteriores, es una pregunta compleja, porque la ley es muchas cosas a la vez y por lo tanto se ha de cumplir de diferente manera. En el sentido más amplio, no recibirá su cumplimiento sino hasta el fin del mundo. Pero también es cierto que desde la primera venida de Cristo hasta su segunda venida, muchos aspectos de la ley se han ido cumpliendo y se van cumpliendo. Como reflejo del carácter de Dios y de la justicia que Dios nos exige a nosotros, la ley no ha pasado ni nunca pasará. Es decir, nunca dejará de ser vigente. Pero en cuanto a las implicaciones de cerca, lo que más nos incumbe a nosotros, la ley recibió el cumplimiento en la cruz de Cristo, y en esto al menos en dos sentidos. Uno, la cruz era hacia donde apuntaban todas las figuras ceremoniales de la ley en el Antiguo Testamento. Todos los sacrificios y ceremonias de la ley levítica no son más que sombras, tipos, anticipos del sacrificio de Cristo. Y estas solo tienen validez en virtud de anticipar lo que venía. Por lo tanto, una vez llegada la realidad, han de desaparecer las sombras que prefiguraban, los tipos ya se han cumplido, el sacrificio ya se hizo, y como va a decir el escritor de Hebreos, de una vez y para siempre. Por otro lado, la cruz es el medio por el cual Dios realiza la sentencia que la ley moral dictaminaba contra nosotros. Las demandas jurídicas de la ley fueron satisfechas con la muerte de nuestro sustituto, el mismo Señor Jesucristo. ¡Qué bendición! ¡Qué regalo más hermoso! De ahí que Pablo pudiera pronunciar aquellas gloriosas palabras que ya hemos citado. Cristo es el fin de la ley para justicia de todo aquel que cree. Así lo dice Romanos 10:4. La nueva traducción viviente dice: sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, a todos los que creen en Él se les declara justos a los ojos de Dios. Allí fue cumplida la ley. La cruz de Cristo señala el fin del reinado de la ley. Ahora el que reina es Cristo. Y por eso nuestra vida debe estar rendida a Él. Por eso nuestra entrega a Él debe ser cada día más intensa, más fuerte, más devota, más constante, más sólida, más perseverante. Y sé que no es fácil, pero es el camino que tenemos que seguir. El hombre ya no tiene que buscar la justicia mediante acciones legalistas. Eso nunca fue un camino que justifique, sino por la fe en Cristo. Ahora podemos alcanzar el cumplimiento de la ley. La ley llega a su término no por haber sido abolida, sino por haber sido cumplida en la perfecta justicia de Cristo, ahora imputada a los que creen en aquel sacrificio de la cruz. En usted y yo, que hemos creído en ese sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, hoy podemos decir, se cumplió la ley en nosotros, no por nosotros, sino por aquel que nos ha representado, que se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Finalmente, en esta parte, antes de ir concluyendo, hablar sobre el versículo 18, que ya le hemos mencionado, no debemos olvidarnos lo que hemos dicho acerca de el típico uso de Mateo, o que la forma en que Mateo emplea el verbo cumplir. A criterio de nosotros,
Él entendía que el tema principal del Antiguo Testamento es Cristo. Todas las escrituras hablan de Él, por lo tanto este versículo no puede dejar de tener otro matiz. Ningún detalle de las escrituras desaparecerá hasta que haya recibido su cumplimiento en Cristo. Cristo es el cumplimiento de la ley. Por eso, si algo como cristianos, y esa sola palabra cristianos debemos hacer, es amar a Cristo, obedecer a Cristo, ser fiel a Cristo por lo que Él ya hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Mientras no haya desaparecido el universo en su forma presente, ni siquiera la menor de las porciones del Antiguo Testamento que requiere cumplimiento, dejará de cumplirse. Todo tipo se cambiará por su antitipo. Toda predicción será verificada. Las demandas de la ley serán plenamente satisfechas. Cada demanda de la ley será satisfecha. Pero recuerde, en Cristo. La ley del Señor sigue vigente. La ley del Señor es algo que nos importa y que nos debe importar. A continuación, nuestro hermano pastor José Batz, él nos hablará de las implicaciones para los discípulos de esta vigencia de la ley. Gracias por su atención. Continuamos con nuestro hermano José. Buenas noches. Es un privilegio el poder estar nuevamente en este canal para poder llevarles el mensaje de Mateo capítulo 5, verso 19. Estamos hablando de las leyes, de la cual hubieron muchos conflictos, muchas malas interpretaciones, no porque era mal interpretada, sino porque realmente el pueblo farisaico estaban llevando las cosas de manera contraria. Por eso hasta aquí Cristo ha hablado acerca de su propio cumplimiento de la ley. Como lo decía el pastor Abdiel, de que Cristo no vino a quitarla, sino que Cristo vino a ponerla. Y ahora en el versículo 19 se vuelve a sus oyentes y les aplica a ellos las implicaciones de lo que ha dicho acerca de la permanencia de la ley. Su enseñanza aquí tiene dos partes. En la primera contempla al hombre que descuida y desprecia la ley. En la segunda, al que la cumple fielmente. La importancia del cumplimiento de la ley. El cumplimiento de la ley es lo que vino a hacer el Señor en la cruz del Calvario. Él vino a cumplirla porque no había nadie que cumpliera la ley. Porque las doctrinas antiguas estaban basadas acerca de las leyes, pero lastimosamente no las cumplieron. Y nuevamente vuelve a repetirse. Por eso es que el Señor nos hace ver dos partes. En la primera contemplan al hombre que descuida y desprecia la ley. Y en la segunda al que cumple fielmente. Qué maravilloso es cuando nosotros vamos a cumplir ese bendito mandamiento, esa bendita palabra. Por eso es que el salmista David dice que feliz el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni va por el camino de los pecadores, ni hace causa común de los que se burlan de Dios, sino que pone su amor en la ley del Señor y en ella medita de día y de noche. Pues posiblemente en la parte Cristo está pensando en los fariseos. Cualquiera que anule uno solo de estos mandamientos, aún de los más pequeños, así lo enseñe, a otros será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. La palabra traducida como anular, o en la versión Reina Valera como quebrantar, es el más literal. Desatar o aflojar se refiere no tanto a la fragante quebrantamiento de un mandamiento como a su interpretación casuita, de manera que quede diluido, rebajado, fácil de practicar, pero sin fuerza moral,
Se refiere pues a la adicción, a la ley de las tradiciones y a las matizaciones hasta el punto de hacer nulo. El mandamiento inicial de esto es, como ya hemos visto, es precisamente lo que hacían los fariseos. Cristo, que sus discípulos no sean como los fariseos, pues intentando rebajar las demandas de Dios para una vida recta y santa, y ni siquiera en cuanto a los mandamientos de menor identidad. Si hacen esto, ocuparán un lugar inferior en el reino venidero. En cambio, si tienen un gran respeto para con toda la ley, excluidos los mandamientos más pequeños, ocuparán un puesto de honor. Esto es lo que Dios nos enseña ahora, que hoy podemos entenderlo por medio de la revelación de la palabra, para poder entender hoy que la ley es espiritual. Y la ley, cuando lo vamos a entender como el salmista David dice, sino que ponemos su amor en la ley del Señor y ella medita de día y de noche. Dice que seremos como árboles plantados a orillas de un río que da su fruto a su tiempo y más se marchitan su hoja y todo lo que hace le sale muy bien. Esas son las palabras que el Señor le dijo a Josué, que no se apartara de la ley, sino que todo lo que hiciera, lo hiciera a través de la palabra del Señor. Y todo lo que él hacía en la palabra le iba a ir muy bien. Por eso la importancia de que la ley que el Señor nos habla, y Cristo nos dice, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, será excluido del reino de los cielos, sino que será llamado muy pequeño en el reino de los cielos. El quebrantamiento de un mandamiento no significa la exclusión automática del reino, ni siquiera para los que estaban bajo la ley, porque la misma ley prohibía una serie de medidas ceremoniales por las cuales la infracción de la ley podía ser expiada y perdonada. No se trata de la exclusión del reino, sino del prestigio y posición que uno ostentará en él. Los fariseos daban por sentado que las leyes primera posiciones serían suyas, pero Cristo establece otros criterios. En el reino habrá diferencias de rango o posición. Esta no es una doctrina explicada en detalles en la Escritura, pero sí ratifica por el Señor en diferentes ocasiones. El Señor aparece a coincidir con los escribas. De rango o posición, esta es una doctrina explicada en detalle en las Escrituras, pero ratifica por el Señor las diferentes ocasiones. El Señor parece coincidir con los escribas y fariseos que al reconocer que algunos mandamientos son de más entidad que otros. Algunos son muy pequeños, mientras otros son grandes. Los rabinos dividían la ley en 613 preceptos, de los cuales el más pequeño, según el criterio de algunos, era Deuteronomio capítulo 22, 6 al 7, cuando se dice, si encuentras un nido de pájaros por el camino de un árbol o de la tierra con polluelos o con huevos, y la madre echada sobre los polluelos o sobre los huevos, no tomarás la madre con los hijos sin falta. Dejarás ir a la madre, mas a los hijos los puedes tomar para ti, para que te vaya bien y prolongues tus días. Una sabia medida ecológica que ayudaba a garantizar la supervivencia de las especies y de los ecosistemas. No es que Cristo haya ratificado esta ley como la más pequeña, pero seguramente estaría de acuerdo con que no tienen la misma identidad aquellas dos que en el mismo llamó el primero y el segundo gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Amarás a tu prójimo como a ti mismo.
Y eso lo dice en Deuteronomio capítulo 6, verso 5. Por eso en el libro de Levítico capítulo 19, verso 18, él entendía que el diezmar la menta no es tan importante como la justicia, la misericordia y la fidelidad prescrita en la ley. Aunque en el 23, aunque enseguida añadió estas cosas que debías haber hecho sin descuidar aquellas, o sea, tampoco es cuestión de aspirar a cumplir los grandes principios de la ley y a pasar por alto los mandamientos menores. El énfasis del Señor en nuestro texto recae sobre la importancia de respetar la ley, aún en sus detalles más pequeños. Nada debe ser abolido, las escrituras deben ser respetadas en su totalidad. ¿Con qué ojos pues debemos los creyentes en Jesús mirar las escrituras del Antiguo Testamento? Con gratitud, supremo afecto, buscando en ellas las huellas de aquel que ha cumplido la ley. La ley entonces viene a ser algo en el tiempo antiguo, era una ley que solamente Cristo la cumplió, y esa ley hoy es espiritual. Hoy el Señor nos exige a que nosotros vivamos bajo esa ley espiritual. Y por eso es que el Señor habla de amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahí se encierra los 10 mandamientos en la cual nosotros tenemos que echar a andar ese amor que el Señor ha derramado en nosotros. Por eso allá en Primera de Juan habla y dice, hablando Juan, cuando dice, miremos cuál amor nos ha dado el Padre. Es un amor verdadero, es un amor sincero, es el amor ágape del Señor. Y eso nos enseña el Señor, a que la ley espiritual, esa ley que tenemos que cumplirla para llegar al cabo de los mandamientos de Dios. Por eso aún el salmista, viviendo bajo la ley, meditaba en ella de día y de noche y encontraba en ella su deleite. ¿Cómo nosotros vamos a encontrar ese deleite y cómo nosotros vamos a hacer que esas leyes espirituales se cumplen en nosotros? Es a través de la lectura de la palabra. Cuando más nosotros, librados de sus acusaciones y trasladados al terreno del Evangelio, de la gracia, debemos encontrar en ella una constante fuente de satisfacción. Hemos muerto a la ley en el sentido de estar exentos de sus acusaciones y sus demandas. Por el contrario, en Cristo, muertos en Él y resucitados a una vida nueva en Él. No tenemos que vivir el difícil, imposible, el legalismo de la ley, sino la gloriosa comunión del Señor. Pero teniendo estos privilegios, debemos de tener cuidado, no sea que caigamos en el descuido contra el cual el Señor nos advierte. En estos versículos, la finalidad del Evangelio no es la de rebajar el listón de la ley, sino al de hacer posible que la ley se cumpla en nosotros. No despreciemos pues sus preceptos, aún los más pequeños, porque ninguno carece de importancia. He aquí la importancia de la ley. Antes eran acusaciones, eran señalativos, pero hoy es el Espíritu Santo el que está a favor nuestro, trabajando acá en la tierra por nuestras almas para que sean salvas. Y a través de esa ley espiritual nos podemos regir, que nosotros no estamos bajo ninguna ley literal, pero ahora es espiritual. Por eso es que la importancia de él, tenemos que vivir no un legalismo en la ley, sino la gloriosa comunión con el Señor. Pero teniendo estos privilegios, debemos de tener el cuidado, no sea que caigamos, como dice Hebreos, no sea que descuidemos nuestra salvación. Por eso el Señor dice que no caigamos en el descuido contra el cual el Señor nos advierte en estos versículos. La finalidad del Evangelio no es del de rebajar la palabra, no es de rebajar la ley,
sino la de hacer posible que la ley se cumpla en nosotros. ¿Cómo vamos a cumplir la ley? Viviendo en santidad, viviendo la palabra del Señor y hacer que nuestro testimonio sea un testimonio vivo ante todas las personas, ante la comunidad, ante el pueblo, ante nuestros vecinos, y que nuestro testimonio tenga el parecimiento, que sea la diferencia en el mundo, y que cada día nos vayamos pareciendo más a Jesús. Que Dios les bendiga en esta preciosa noche. Somos Eclesía, pastores, siempre anunciando el Evangelio, para la proclamación del Evangelio, de la palabra del Señor. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor en esta preciosa noche que este mensaje haya quedado en su corazón y que usted siga sintonizando este canal y que Dios me lo bendiga. Oremos. Padre que estás en la gloria, gracias Señor por esta preciosa noche, por darnos el privilegio, Señor, de estar en este canal para poder llevar ese mensaje, Señor, para poder, Señor, estudiar, Señor, juntos con los que nos están viendo, Padre, los que están sintonizando, Señor, que este mensaje llegue a lo profundo de su corazón. Si hay algo que en ellos aún no ha sido quizás cumplido, Señor, yo te pido que a través de la palabra sean confrontados y que podamos entrar y podamos entender y que podamos ser libres de toda acusación, que podamos estar listos para su venida. Que Dios lo bendiga y que Dios me lo guarde, y si Dios lo permite, nos miraremos el otro jueves. Bendiciones. Que Dios me los bendiga.